Bendiciones, hermanos. Empezamos aquí la clase número 3 de vida devocional. Bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Y vamos a seguir hablando de la vida devocional y en esta oportunidad vamos a tratar de la vida devocional del líder. Una iglesia próspera y viva es efecto de la gracia de Dios y de la relación de sus líderes con Dios. Lucas señala que antes que surgiera la iglesia como tal, los discípulos estaban orando, cantando y teniendo un maravilloso tiempo devocional con el Señor. Jesucristo personalmente dijo, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. La iglesia del presente siglo necesita de líderes ungidos, libres de egoísmo y capaces de obedecer. Siervos rendidos completamente a la voluntad de Dios. Cuando los apóstoles eligieron algunos diáconos para servir a las mesas, los requisitos fueron impresionantes. En Hechos 6:3 podemos leer, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Hoy, cuando la iglesia atraviesa por un periodo de frialdad y desunión, es imprescindible contar con líderes que enciendan el altar espiritual de la grey. Cristianos ungidos que logren aunar los esfuerzos evangelísticos y misioneros de la iglesia. Tanto diáconos, pastores y líderes en general debemos estar férreamente vinculados a Dios a través de la vida devocional. ¿Qué es la vida devocional? Cuando la oración, la alabanza, la adoración y el temor reverente forman parte diaria e indispensable en nosotros, estamos teniendo una vida devocional. La vida devocional es el alimento del espíritu, una plataforma donde en verdad conocemos a Dios y experimentamos su gloria. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice el salmista en el Salmo 25. A través del libro de Hechos, conocemos el episodio ocurrido en la ciudad de Filipos. Los siervos del Señor fueron echados en la cárcel. Lo más impresionante del relato es que los misioneros, tras ser azotados y puestos en el cepo, comenzaron a cantar a Dios. A pesar de haber sido injustamente flagelados y encerrados en una oscura cárcel, Pablo y Silas tuvieron ánimo para ministrar al Señor. El viejo edificio se llenó de adoración y alabanza. Este clima devocional impactó permanentemente las vidas de los demás reclusos. ¿Por qué es importante tener una vida devocional? Porque a través de ella tenemos un mejor contacto con Dios y una mayor comunión con el Espíritu Santo. La vida devocional nos permite crecer espiritualmente y nos hace más sensibles a la dirección divina. Los profetas del Antiguo Testamento pasaban gran parte de sus vidas teniendo un profundo encuentro con Dios. Fue en la intimidad de la oración y adoración que Jehová les reveló grandes profecías. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dícenos el profeta Jeremías. El libro de Éxodo nos indica que Moisés hablaba cara a cara con Dios. El caudillo de Israel recibía instrucciones divinas de primera mano y esto permitió conducir al pueblo hasta la tierra prometida. Moisés, en medio de este precioso tiempo devocional y de instrucción profética, tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. Si Moisés no hubiera cultivado la vida devocional, nunca habría le llevado a ser el caudillo y líder espiritual de Israel. Las instrucciones y profecías recibidas en el secreto de Jehová permitieron afirmar
una raza débil y idolátrica y transformarla en la cuna del judaísmo, del cristianismo y del Mesías prometido. Si uno observa bien lo que la Biblia nos dice de esta relación que Moisés tenía con Dios, va a entender lo cuán importante es la vida devocional. Porque cualquier cosa que sucedía en medio del pueblo, Moisés iba a la presencia de Dios, oraba para que Dios le instruyera de lo que debería hacer. Y entonces él respondía, contestaba al pueblo y decía cuáles eran las orientaciones que Dios había dado. Entonces vemos lo cuán importante para un líder es este hábito de la vida devocional. ¿Cuáles son los objetivos de la vida devocional? Dios posee objetivos claros, de igual forma la vida devocional tiene sus objetivos específicos. Algunos de estos son, primero, alcanzar una profunda relación con Dios. Segundo, identificar el llamado ministerial o de servicio que Dios nos asignó. Tercero, recibir las condiciones para desarrollar nuestro llamado ministerial. Y cuarto, cultivar la santidad y compañerismo con Dios. ¿Cuáles son los elementos específicos de una vida devocional y su significado? La vida devocional tiene tres pilares: la oración, la adoración y la lectura y estudio de la palabra. Cuanto a la oración es el contacto verbal, mental o espiritual con el que entablamos comunicación con Dios. Existen varios tipos o etapas de la oración. Oración de intercesión, de arrepentimiento, de adoración, de petición. En la Biblia podemos ver hermosos resultados de la oración. Dios está dispuesto a responder una oración honesta y llena de fe. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá, dijo Jesús en Marcos 11:24. Pedro y Juan fueron arrestados porque predicaban a Jesús. Más tarde, cuando los discípulos se reunieron con el resto de la iglesia, les narraron lo acontecido, por lo cual decidieron orar resueltamente de la siguiente manera: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es sin duda la oración uno de los elementos más poderosos en la vida devocional de los líderes de todos los tiempos. La adoración. La adoración es la acción de cantar o orar al Señor, exaltando lo que Dios es decir, proclamar los atributos de soberanía, santidad, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Dice el salmista: adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, teman delante de él toda la tierra. Dios busca adoradores que deseen entrar en las profundidades de su presencia. La personalidad divina es maravillosa, su clemencia, su gran paciencia con el pecador y su santidad absoluta. Además, debemos pensar que Dios Padre fue capaz de despojarse de su Hijo Jesucristo, también está dispuesto a compartir con nosotros su presencia y su espíritu. Juan 4 nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una cosa que necesitamos entender es que no es todo que se canta lamentablemente en la iglesia que es adoración. Y la adoración también no es simplemente cantar. La adoración se da
Puede se dar por medio de un cántico, puede se dar por medio de la oración, puede se dar por medio de las palabras. Y en verdad la Biblia dice que nuestra vida debe ser una alabanza, una adoración al Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, toda nuestra vida debe ser adoración a Dios. Y eso es posible adorar a Dios si conocemos a Dios. Y para conocer a Dios es necesario conocer su palabra, porque es en su palabra que Él se revela. Es en su palabra que vamos a conocer cuáles son los atributos de Dios, quién Dios es. Observe bien, adoración es exaltar lo que Dios es, sus atributos. Pero también hay la alabanza. La alabanza es proclamar, normalmente a través del canto, los hechos prodigiosos y cotidianos que Dios hace. Exaltar la gloria de nuestro Salvador, destacando su gracia y poder. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El apóstol Juan registra el memorable cántico de Moisés en las siguientes palabras. Esto podemos leer en Apocalipsis 15. Grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí en este cántico de Moisés podemos ver adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque habla de los atributos de Dios, y la adoración es exaltar los atributos de Dios, y habla de los hechos de Dios, y los hechos son alabanza al Señor. Ciertamente es y será el privilegio de los santos de todos los tiempos alabar al único Dios, nuestro Salvador. Esta actividad de culto trasciende la esfera terrenal, pues los ángeles en el cielo también adoran a Dios. En la eternidad, la iglesia del Señor cantará y adorará al Cordero por los siglos de los siglos. Juan pone de manifiesto la adoración de los 24 ancianos en el cielo con las siguientes palabras. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran. Y arrojando sus coronas delante del trono, dicen: Tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creados. Entonces, una cosa que debe quedar bastante claro es que adoración y alabanza a Dios tiene que ser bíblico, tiene que ser cristocéntrico y tiene que exaltar a Dios y no al hombre. Lamentablemente encontramos hoy día lo que se canta en las muchas iglesias y lo que se dice que es alabanza, en verdad no lo es. ¿Por qué? Porque habla simplemente del hombre, de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre va a recibir y cosas así. Y esto no es adorar a Dios. Adoración a Dios tiene que estar centrado en lo que Dios es y lo que Dios hace, y no en el hombre. El otro pilar de la vida devocional es la lectura de las Sagradas Escrituras. La lectura de la Biblia nos ayuda a formar el carácter cristiano y nos otorga el conocimiento oficial de la Trinidad y de las doctrinas fundamentales, tales como salvación, pecado, cielo, infierno, redención, etcétera, y otras más. Jesucristo nos enseña con estas palabras: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Observe que la palabra que el Señor dijo, en verdad es una ordenanza: escudriñen las Escrituras. Pablo da testimonio a Timoteo acerca de la Biblia diciendo:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí otra vez vemos que es la palabra de Dios que va a nos perfeccionar y es la palabra de Dios que va a nos preparar para hacer la buena obra de Dios. Jamás es tiempo perdido el invertido en el estudio de la palabra de Dios. La revelación escrita que el Señor nos dio es como una luz en nuestro caminar diario. Dar a conocer el verdadero Salvador y su plan de salvación es el propósito principal de la Biblia. Dios se autorrevela al hombre debido a que esta es la única forma en que le podemos conocer. El mensaje de la Biblia, con sus consejos y promesas, nos dará aliento y valor en la vida cristiana. Las doctrinas bíblicas, más las cientos de promesas en ella contenidas, son un rico nutriente para nuestra vida espiritual. Cada promesa es como un ladrillo que nos permite construir un sólido edificio cimentado en Dios mismo. La Biblia es el infalible mensaje divino para la salvación del hombre y ha forjado el carácter de millones de personas. Las Sagradas Escrituras nos permiten ser libres del pecado y reencontrarnos con nuestro Creador. No incluir a nuestra vida devocional el estudio serio de la palabra de Dios es perder la oportunidad de conocer y participar del plano histórico que Dios trazó para la iglesia y para la humanidad. Resultados de abandonar la vida devocional. El abandono de la vida espiritual suele ser habitual al correr de los años. Cuando el creyente está en el primer amor, pasa tiempo con Dios, es una actividad recurrente y muy grata. Pasar horas pensando en nuestro amado espiritual y deleitarnos en su presencia parece serlo todo. Lamentablemente, debido al activismo religioso y secular, se suele dejar de lado el tiempo devocional. Pedir a Dios, lanzarnos en proyectos de fe y luchar contra nuestras pasiones puede envolvernos de tal forma que aparten nuestra atención de buscar la intimidad con el Señor. Un análisis del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso revela el siguiente diagnóstico. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti. Ya no tienes el mismo amor del principio. Entonces, era una iglesia que hacía muchas cosas, buenas, correctas incluso, pero había dejado su primer amor. O sea, esta intimidad con Dios estaba esquecida, olvidada. Entonces, la recomendación de Dios es que deberían volver a esto. Y ahí vemos lo cual es importante que no negligenciemos este tiempo de vida devocional. Hay 5 características que siguen una vida devocional sana. Primero, una vida devocional sana busca la palabra de Dios ante todo. Siempre estará buscando alimento fresco en su Biblia. Tratará de estar y mantenerse lo más cerca posible de Dios mediante su palabra. Alguien que esté sano espiritualmente siempre deseará la palabra de Dios. Cuando empezamos a hacer la palabra de Dios a un lado para dar lugar a otras enseñanzas, como ha sido en el caso de muchas personas y ministerios grandes, no podemos esperar más que la reprobación de Dios.
Segundo, una vida devocional sana estará siempre en oración. La oración está siempre conectada a la palabra. No hay nadie que viva buscando la palabra de Dios y no tenga ganas de hablar con Dios. La oración nos mantiene sanos y alerta a nuestra vida devocional. Tercero, una vida devocional sana ayunará. El ayuno sigue a una vida de lectura de la palabra y de oración. El ayuno es parte natural, al igual que la oración. Muchos justifican su falta de ayuno al decir que no lo tenemos que hacer, ya por estar en la gracia. Pero la realidad es otra. Jesús dijo que ayunaríamos cuando nos fuera quitado el novio. Estamos viviendo esa época. El ayuno trae grandes beneficios no solo al espíritu, sino también al cuerpo del creyente. La cuarta característica que demuestra una vida devocional sana es la obediencia. La obediencia siempre acompañará a una vida devocional sana. Obediencia y sujeción no solo a Dios, sino a toda autoridad, sea en la iglesia o secular. De nada sirve conocer la Biblia, saber lo que está en la Biblia, lo que Dios requiere de los suyos y no obedecer. La obediencia es la clave para una vida íntima, victoriosa con Dios. Mateo capítulo 7, Jesús nos dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, desobedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. Aquí Jesús compara dos actitudes, los que oyen y obedecen y los que oyen y no obedecen. El énfasis de Jesús en este texto es la obediencia a su palabra. Muchos oímos, leemos su palabra, pero los sensatos, los prudentes son los que la obedecen. Hebreos 5:8 nos informa que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús. También en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Observe que Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. Entonces vemos lo cuán importante es leer la palabra, meditar en la palabra, pero no solo esto, también obedecer. Uno que no obedece lo que la palabra de Dios dice es uno que no está tomando en serio su vida devocional. La última característica que tiene una vida devocional sana es que estará congregándose. Es imposible crecer sano en lo espiritual sin estar adherido al cuerpo del Señor, o sea, a la iglesia. Estar congregado nos protege, nos ayuda y nos mantiene sanos y activos. Nuestra vida devocional espiritual depende de nosotros. No podemos quedarnos estancados nunca en nuestra relación con Dios. Hay más cosas que Dios nos quiere mostrar, pero no lo hará si antes no lo buscamos. Y ahí tienen la sugerencia de un video de Charles Stanley, los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios, que pueden ver y creo seguramente que les va a ayudar bastante. Finalizamos aquí esta clase número 3. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima clase.